Monumental. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros y estar con nosotros en el noticiero y en Matices. Les saluda Randall Rivera, director de Noticias Monumental. Les contaba hoy en la segunda emisión de Noticias que hoy tenemos un tema que no se aleja del tema electoral, porque desde hace ya 4 años somos socios comerciales de Benevital en la intención de educar a nuestra población en el tema de pensiones. Y el tema de pensiones es justamente uno de los temas más importantes en este instante, que producto de la coyuntura y de una campaña muy sui generis, ha estado prácticamente ausente en el discurso de los candidatos políticos, aunque he de reconocer que está incluido en los planes de gobierno, no necesariamente en el relato mediático que generan estos candidatos presidenciales. Así es que hoy quisimos abordar este tema. Voy a saludar a don Marco Vargas, perdón, don Marco, porque se me olvidó contarles en todas las plataformas en las que estamos. Estamos en Radio 93.5 en vivo, estamos en monumental.co.cr en vivo, estamos en CDR Móvil en vivo, estamos en Facebook Live en vivo, y hay 30 personas que se suman con nosotros, así es que muchas gracias de verdad por acompañarnos. Están en la cuenta de Noticias Monumental y en @monumentalcr en Twitter. Hoy en la noche pueden ver este programa en reprise en Canal 2 a las 8 y escucharlo en reprise a las 9:30 a través de las ondas de Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Marco Vargas es el gerente comercial de Benevital. Don Marco, bienvenido a Matices, ¿qué tal? Buenas tardes, Randall, don Luis, Randall Díaz también, y por supuesto a nuestros radioescuchas. Primero que todo, pues es nuestro primer programa del año, ¿verdad? Este es un programa que le hemos venido dando seguimiento desde el año anterior y es nuestro primer programa del 2018, y desearles un muy feliz año a todos los que nos escuchan o han venido siguiendo en este programa. Pues sí, queremos impulsar desde Benevital, y aprovechando que están próximas las elecciones y que este era el primer programa, como decía al inicio, para dedicar este tiempo, esta hora y tantito, para que hablemos del tema de pensiones, que casualmente hace un año era el tema sobre el tapete, ¿verdad? Y era el tema tal vez que mediáticamente acaparaba más la atención. ¿Desde qué óptica nos gustaría a nosotros que ojalá se pudiera desarrollar el conversatorio de hoy? Bueno, nosotros en Benevital hemos entendido que este es un sistema multipilar. Tan importante es el régimen básico, el primer pilar, el régimen solidario, como lo son los regímenes de las pensiones complementarias y el régimen no contributivo. Partiendo de ahí, creemos que cualquier enfoque de pensión, que cualquier presidente que vaya a quedar electo, sea ahora el 4 de febrero o en abril en una segunda ronda, debería de tener un plan bien estructurado, pero en esa integridad, entendiendo que es un tema multipilar, que no se pueden analizar las patas de la mesa de forma separadas o desfasadas en el tiempo. El segundo elemento en el que nos gustaría a nosotros profundizar, y por qué hemos pensado en proponer este conversatorio, es porque ahora sí, indistintamente del régimen que estamos hablando, hay dos elementos o dos líneas de análisis que merecen igual atención. Está la parte de parámetros cuando hablamos de cotización, cuota de cotización, edad de retiro, número de trabajadores, aspectos financieros, y bien decía
perdón, don Luis, que lo mencione, cuando decía usted en una de las entrevistas anteriores que yo le escuché, qué difícil que es empezar a hacer planes a largo plazo cuando en esta materia, cuando hay una serie de parámetros que no están, que no sabemos cómo se va a comportar ni qué decisiones están en el medio. O sea, como pensar que desde el punto de vista de parámetros podemos tomar decisiones a futuro en términos de cuáles van a ser las rentabilidades, de cómo va a ser la inflación, de cómo va a ser el empleo, etcétera, es un tanto aventurado. Es un tema que hay que ir paso a paso. Y también está el tercer elemento, que es el elemento de variables estructurales. Tenemos que hablar de empleo. Podemos tener el mejor diseño de un sistema de pensión desde el punto de vista actuarial, pero si el empleo no crece, si no crecen los trabajadores, si no crece el salario, si la composición demográfica es otro elemento estructural, no se le pone atención, también puede afectar el tema de las pensiones. Entonces, si queremos llegar a un elemento, digamos, a una propuesta integral en el tema de pensiones, creemos nosotros que tenemos que verlas en esas tres líneas, en su integridad, con los distintos pilares, en función de sus parámetros que constituyen cada uno de esos pilares, pero también en función de los elementos estructurales, como empleo, como factores demográficos, porque ahora sí, la suma de los tres elementos nos ayuda. Nos complace enormemente que hoy podamos estar reunidos personas que estamos, don Edgar, que se está incorporando, que viene de la parte de supervisión del sistema, don Luis Mesalles, que además de que es empresario, también viene de participar en un análisis de qué se le podía proponer a las autoridades de la Caja como recomendación para darle viabilidad al primer pilar, y don Randall Díaz que viene a complementar todo lo que es todo lo que podamos ver desde el tema de los mercados financieros internacionales. No, pero muchas gracias, no, Marco, realmente por haber planteado el tema, y gracias a don Luis Mesalles, que es otro de los invitados, el economista, don Edgar Robles, el ex superintendente de pensiones, y a don Randall, por supuesto, que es especialista en mercados internacionales, porque efectivamente no solo vamos a hablar hoy del régimen de pensiones de la Caja, sino de la pensión en su aspecto integral. Y que la pensión, yo nunca me canso de señalarlo, las pensiones normales de todos los costarricenses, la mayoría de los costarricenses, tiene tres componentes: el IBM, el régimen de invalidez, vejez y muerte, que más o menos cuando usted, que nos está escuchando, viendo, se pensiona, le reconoce, si usted no se ha pasado del límite que pone en la Caja, un 60-55% más o menos de su ingreso. Después viene la pensión complementaria, que entró a regir en 2001 y que está pensada para que le complete un 20% más. Y si usted quiere completar más, eso dependerá de su voluntad, con el tercer pilar, que se llama el régimen voluntario de pensiones, que es quien quiera abre un plan voluntario de pensión. Gracias a la gente que se suma a esta transmisión de Facebook Live y de radio: Bernie Navarro, Giovanni Villalobos, Mario Huertas, que por cierto dice Mario Huertas que siempre escucha esta sección y que gracias a la guía se acaba de pensionar, justamente, con esos temas. Cristian Reyes, que nos pide que hablemos directamente sobre el régimen de la Caja. Mauricio Alfaro, desde Tibás. Carlos Lizano, que dice: por favor salúdeme. Con mucho gusto, Carlos. Don Randall Díaz es corredor de bolsas, es especialista en mercados financieros internacionales. Don Randall, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Muchas gracias, es un placer estar por acá. Bueno, yo creo que desde la óptica de los mercados internacionales tenemos elementos de riesgo que se analizan constantemente, que son importantísimos de analizar en el contexto de nuestras pensiones en general, y por supuesto de cara a las elecciones de Costa Rica, donde vamos a escoger nuestro próximo presidente en esta magna democracia que vivimos los costarricenses y que tenemos ese derecho tan importante. Pues es momento para analizar también los diferentes planes de gobierno que están, y también para saber qué podemos exigir o qué podemos esperar también de las próximas reformas que requiere nuestro sistema de pensiones de cara al desarrollo futuro
de ese derecho que tienen todos los trabajadores, que tenemos todos los trabajadores, de recibir una pensión como complemento a nuestro modo de vida. No, muchas gracias por estar aquí, don Luis Mesalles, también economista, que muchas veces ha colaborado con Noticia Monumental en temas económicos. Don Luis, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias, y saludar a todos los radioescuchas. Un placer también estar aquí a discutir un tema muy importante que, como decía usted, Randall, al principio no se está viendo en campaña, ¿verdad? No se está hablando, y que creo que como país tenemos que hacer una evaluación de todo el sistema, de todos los regímenes, como decía ahora don Marco, porque a mí me tocó estar este año pasado en una mesa de discusión que era muy particular de lo del IBM, ¿verdad? Uno se da cuenta ahí que era una visión muy particular, incluso con intereses muy particulares ahí metidos en la discusión, y no se lograba, o no se logró al final tener soluciones al sistema general de pensiones, o propuestas de solución mucho más generales, que es lo que este país necesita, porque si vienen cambios demográficos, cambios económicos, cambios tecnológicos importantísimos, y que tenemos que estar preparados como país, y en esto las pensiones uno tiene que pensar a muy largo plazo, ¿eh? Algo que nos cuesta mucho, por cierto. Sí, usualmente pensamos en el corto plazo, en el pan de cada día, pero no en lo que puede pasar dentro de 15, 20 o 30 años, ¿eh? Don Edgar Robles también está con nosotros, había estado en este programa como superintendente de pensiones, hoy como ex superintendente, pero sin duda alguna como una de las voces más autorizadas en el país para hablar de estos temas. Don Edgar, si me hace el favor y prende el micrófono ahí. Don Edgar, buenas tardes, bienvenido a Matices. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. El tema de pensiones va a requerir de esfuerzos importantes a nivel nacional en materia de acuerdos. Pues bajo mi perspectiva involucra cambios profundos en el sistema, no desde el punto de vista de que involucre solamente aumentos en lo que se llama la cotización o la edad de pensión, sino en la forma en la cual se estructura el sistema como tal. El sistema de la caja del Seguro Social a través de los años ha visto como medida paliativa ir incrementando las cuotas. Y si a eso le sumamos una serie de cargas sociales que existen sobre la planilla, estamos llevando los niveles de impuestos directos y más cargas sociales a lugares en donde estamos liderando a nivel mundial en materia de cargas sociales e impuestos. Y esta situación lo que está creando es que cada vez más personas se están lanzando a la informalidad. Y lo que tenemos que hacer es como hacer parar en el camino, retomar los principios que crearon la seguridad social y empezar a ver la forma en la cual volver a crear incentivos para que la gente se formalice y que todos, compitan bajo una misma filosofía. Los fenómenos que hemos venido observando, por ejemplo, con plataformas como Uber, realmente lo que reflejan es esa disparidad que existen entre la formalidad y la informalidad. Y en lugar de actuar inteligentemente como país y tratar de promover que todos estén formalizados mediante la legalización, por ejemplo, de diferentes trabajos que hoy requieren estar en informalidad, lo que hemos hecho es ponerle más trabas y aumentar más las cuotas, lo cual indudablemente va a conducir a más informalidad, más precariedad en el trabajo y menos posibilidades de crecimiento como país. Entonces no es un tema que está solamente el de pensiones involucrado, sino que tiene también que tomarse en cuenta el mercado laboral, la situación fiscal, porque al final la situación de la caja va a repercutir sobre las finanzas, y la solución a la situación de la caja también va a repercutir sobre las finanzas públicas. Tiene que ver con el ahorro, la capacidad que va a tener las personas para poder pensionarse con un monto digno, y tiene que ver con temas de crecimiento económico para poder generar mayores ingresos, que a la vez va a traer mayores cotizaciones a la caja del Seguro Social. No, Edgar, y no sé qué opina de eso, pero también tiene que ver, por ejemplo, con las operadoras de pensión complementaria, a ver si en este instante nos ayuda, digamos, como costarricenses a establecer una buena pensión, o inclusive los planes voluntarios, que son una opción muy interesante, que desde que yo he conocido el tema, realmente me preocupa que hay mucha gente que no conoce
y la que lo conoce a veces no comprende, digamos, la importancia de esto. 150,000 personas tenían planes voluntarios en ese instante, de las cuales 75,000 lo tienen al día. O sea, es decir, 75,000 dejaron de pagarlo. Sí. Y es una ayuda muy importante, uno, para completar el ingreso completo, y segundo, cuando usted gana más de 2 millones de colones, Sí. y cotiza para la caja, simplemente lo único que le queda para sostener su ingreso en pensión es tener un plan voluntario. Y con tendencia a la baja en cuanto a esa tasa de pensión de la caja, porque no va a poder ser posible sostener esos beneficios hacia futuro, se van a tener que ir reduciendo por los temas demográficos. Y bueno, nuevamente, cuando yo hablo de replantear el modelo, lo que estoy diciendo es que hay que repreguntarse si realmente la pensión de la caja tiene que estar diseñada para dar una pensión significativa para muchas personas en cuanto a porcentaje, o no deberíamos más bien garantizar que el sistema de la caja se convierta en un pilar estrictamente solidario y buscar otras vías para financiar pensiones altas, como es el ahorro individual. Don Marco, ¿a ustedes qué les parece cuando abordan estos temas desde el mercado, por supuesto, en el que están incluidos? Total, por eso cuando al inicio nosotros planteábamos el tema de verlo integral, esa integridad también tiene elementos que subdividen. No es lo mismo una situación para una persona de 55, 50 años o que ya está pensionada, ni tampoco es la misma solución para alguien que está en la escuela, que está en el colegio o que está próximo a entrar a ¿cómo se llama?, a su vida laboral. Ese largo plazo que mencionaba don Luis involucra el conocimiento de qué es lo mejor para cada clúster de clientes, para cada grupo poblacional generacional. Entonces, en ese entendimiento puede ser que lo que dice Edgar calce perfectamente. De pronto, para un grupo poblacional en este momento es necesario o definitivamente la caja va a tener que, o el régimen básico es el que va a aportar la mayor parte del porcentaje de la pensión, pero no necesariamente eso es cierto para alguien que hoy tiene 8 o 9 años, que está empezando su vida, ¿cómo se llama?, educativa, que le faltarán años para incorporarse al mercado laboral. Es probable que esa persona, el régimen básico, vaya a ser algo que le va a aportar un porcentaje solidario, ¿verdad? Y que muy posiblemente la mayor parte de su pensión va a venir de su esfuerzo personal o de su ahorro. O sea, que si en ese momento la caja más o menos llega a la tasa de retorno, se llama así, ¿verdad?, lo que a uno le reconocen cuando se pensiona el 55% hacia la baja, digamos, ahí estoy siendo muy optimista, dentro de 20 años podría ser si seguimos igual, podría ser un 30, un 25%, es igual que la pensión complementaria. Es lo que dice Edgar, que eso va a ir con una tendencia a la baja, ese beneficio que va a dar la caja. Entonces, esa integridad tiene muchos elementos, tiene muchísimos elementos, y la forma de empezar a encontrar una solución es empezando a entender que no hay una sola receta, porque somos personas distintas en cuanto a nuestra edad, y en eso lo que hay que hacer es agruparnos por edades e ir pensando qué es lo mejor para cada quien, y tratar de que esa integridad del sistema también a su vez vaya moviéndose en el tiempo en cuanto a los pesos porcentuales que cada pilar va a ir aportando a la pensión final de cada quien. Don Randall, ¿qué han hecho otros países cuando se enfrentan a este dilema, sobre todo teniendo en coyuntura que Costa Rica ha perdido va a perder inmediatamente el bono demográfico? Bueno, en muchos países, yo creo que los pilares fundamentales en los que se fundamenta, en los que se basa los esquemas de pensiones, es en el tema de la diversificación. Ese es un punto importante, además de la gran cobertura que pueda existir creando opciones de empleo. Entonces, como decía don Marco hace un rato, si no hay elementos macroeconómicos positivos o favorables para una economía, pues los sistemas de pensiones no pueden crecer en el tanto existan tasas de desempleo como las que hemos tenido recientemente, del orden del 10%, se torna complicado diseñar planes eficientes de empleo, y en ese es un tema que tiene que analizarse. Otro tema importante es el tema de la cuenta individual, ¿verdad? El tema del aporte individual o personalizado en las pensiones es fundamental.
Y en países o en mercados más desarrollados ha crecido muchísimo el plan de cuenta individual a raíz de un complemento que debe hacerse en nuestro mercado costarricense. Y creo que adolecemos de esa sustancia, es el tema del seguro, el seguro de pensión, visto como ese complemento en donde usted pueda tener acceso a un plan de pensiones de largo plazo y a la vez tenga protección en ciertos aspectos como los gastos médicos, como el seguro de vida, etcétera. Los planes de pensiones están aislados de los riesgos inherentes al cotizante en este momento. Por un lado tenemos los seguros y por otro lado tenemos las pensiones. Los mercados desarrollados han hecho una mezcla, una simbiosis perfecta en esos dos campos. Entonces el mercado de seguros crece a la par del mercado de pensiones y de hecho son complementarios porque uno puede financiar al otro, definitivamente. Entonces en mercados desarrollados se conocen elementos, por ejemplo, como las cuentas en Estados Unidos, las cuentas de retiro individual, que no es un fondo de pensiones voluntario, es un fondo donde se dan otros elementos adicionales al fondo en sí. Usted tiene seguros, usted tiene coberturas para desempleo, usted tiene exenciones fiscales, usted tiene un plan de retiro consolidado, etcétera, etcétera. Entonces esos son los elementos que yo considero que tienen o adolecen en general el desarrollo de cotización de nuestros planes de pensiones. Por otra parte, yo creo que aquí tenemos que analizar también en Costa Rica el tema del desarrollo eficiente del mercado de valores, pero ese es un tema que les quiero tocar más adelante, cuando ustedes me lo permitan, basados en 3 elementos importantísimos que yo digamos, he defendido a lo largo del tiempo en cuanto a materia de riesgos, porque mi trabajo es con riesgo todos los días, yo trabajo en mercado de valores. Entonces he desarrollado una teoría de riesgo que me parece que es inherente también al sistema de pensiones y está basada en experiencias de otros fondos de retiro a nivel internacional. Don Luis, vamos a ver, ¿cómo logramos como país abordar este tema con suficiente seriedad y planificación, tomando en consideración que lo que marca las campañas políticas es lo que pasó en noviembre, marca las encuestas en noviembre, el cemento. Lo que pasó en diciembre, que fue Juan Diego Castro hablando sobre sexo oral en el Poder Judicial, marcó las encuestas en diciembre. La Corte Interamericana de Derechos Humanos marca las encuestas en enero y vamos a ver qué va a marcar la encuesta la otra semana. Es decir, sentarse a pedirle a los candidatos presidenciales, que alguno va a dirigir este país durante 4 años, que nos sentemos a pensar cómo va a ser Costa Rica dentro de 40 años, tal vez no les parezca muy atractivo, ¿no es? No, definitivamente. Políticamente políticamente es un reflejo de lo que somos los ticos. Bueno, y la mayoría de la gente está pensando en lo de mañana, no está pensando en lo de mucho más allá. Y yo creo que es difícil abordarlo en campaña y ahí lo que se requiere es un liderazgo muy fuerte de parte de quien sea que vaya a quedar después fuera de campaña, de empezar a discutir estos temas. Y es que vea que ahora que estaban hablando, o sea, está bien, tenemos los diferentes regímenes, pero de falta unos, que son las pensiones especiales, diría yo. Y cuando se empieza a hablar de todo esto, reforma de pensiones, y a alguien le dicen, vea, en la caja, ¿qué es la que menos beneficios recibe con respecto a lo que se aporta? Tiene que recibir menos porque no alcanza la plata y por el bono demográfico y por la situación fiscal y por todo lo demás, pero ahí resulta que hay otros grupos que sí están recibiendo muchos más. Entonces empieza la gente a decir, bueno, ¿por qué a mí sí y el otro no? Y entonces yo creo que esto va a haber que entrarle de una manera integral, y lo malo es que entre más pasa el tiempo, más dura se hace el cambio. Yo estoy claro que lo que hicimos en la mesa de negocios de discusión de las reformas de la caja el año pasado, que fue muy criticada por usted, Randall, y muy criticada por don Edgar, ¿verdad? Yo creo que sí está claro que nos quedamos muy cortos. Entonces teníamos razón al final. Pues, digamos que sí, yo creo que desde el principio tal vez estaba mal diseñado, pero a ver, yo creo que tampoco fue en vano, algo se hizo, pero sí definitivamente ahí no se planteó la solución, y creo, ya viéndolo de aquí para atrás, es que lo que estábamos viendo era nada más una parte del bosque, estábamos viendo un árbol, necesitamos ver el bosque, y para entrarle a ver ese bosque, y desde muy alto y muy largo plazo, sí se requiere muchísimo liderazgo, ¿verdad? Y yo creo que en campaña eso no se va a vender, ¿verdad? Yo creo que tenemos que ver, como país vamos a tener que, a través de este tipo de programas y otro tipo de
de programas que se pueden hacer para tener este tema sobre la palestra y crear una discusión seria en el país, que sí tenemos que hacer cambios importantes. Tal vez aprovechando, el martes pasado hicimos un programa con los encargados fiscales de cada uno de los partidos que encabezan las encuestas. Y he estado reflexionando desde ese día sobre, a mi juicio, y esto es mi opinión, el desperdicio de tiempo que hizo la administración Solís Rivera al puro inicio, cuando tenía un apoyo popular tan amplio. Era justo el momento para poner a discutir cosas que le iban a generar un costo político. Entonces yo entiendo que esto no sea tema de campaña electoral, pero preferiría que fuera tema de arranque de gobierno. En el sentido de que si llega un gobierno, si vamos a segunda ronda, llega un gobierno de la República con mucho caudal electoral, pues es justamente el momento para abordar estos temas espinosos, porque si lo dejamos pasar, primero se nos va a ir el agua al cuello y segundo, va a ser muy complicado tocarlos. Pero es que además, en el sistema, por ejemplo, de pensión de la Caja, y usted lo sabe muy bien, don Luis, pues estuvo en esa mesa de discusión, en este instante son los empresarios prácticamente lo que sostienen la mayor parte, ¿verdad? Porque son los que dan el aporte más importante. Además tenemos un sistema donde está mezclado en la misma institución el seguro de salud, que ese, el día que se le entre va a ser otro dolor de cabeza, versus al lado el seguro de pensión, que inclusive hubo, se acordará usted, alguna propuesta de que uno le prestara plata al otro, que era una locura y que la Junta Directiva de la Caja terminó de desechar. Aquí la cosa es si podríamos aprovechar el inicio del próximo gobierno para ver estos temas. Qué difícil, o sea, tal vez uno dice, sí, sería ideal, pero no va a pasar porque como usted dijo, y todos los entrevistados, toda la gente que usted ha entrevistado, el tema número uno ahora es ver cómo nos rescatamos la parte fiscal del país, y eso va a haber que entrarle duro, y yo no veo a nadie entrando, por lo menos en este periodo, a discutir ese tema, o por lo menos a entrarle a plantear soluciones fuertes. Y sí, desgraciadamente, entre más vayamos dejándolo, más duro va a ser, pero sí hay que entrar en algún momento. Tal vez ahora, este año no va a ser, yo creo que eso no va a ser, pero sí, bueno, y Edgar es el que sabe más el tipo de cambios que se le pueden hacer, pero que tiene que ser muy integral. Y ahora que usted decía, o sea, yo creo que no hay que verlo como que los patronos son los que sostienen el IBM, ¿verdad? Al final de cuentas son los trabajadores, porque si a los patronos le ponen más cargas sociales, ¿verdad?, del lado de los patronos, al final los patronos lo que hacen es ver cómo hacen para ahorrar en mano de obra, porque les está saliendo muy cara. Entonces al final son los trabajadores los que salen sufriendo. Pero le subieron la cuota al Estado, al gobierno le suben la cuota al Estado y el Estado no paga. No la está pagando. Y si usted como empresario no paga, ¿qué le pasa? Lo persiguen a uno por todo lado. Claro, pero don Edgar Robles, yo recuerdo que cuando vino a estos micrófonos como superintendente de pensiones, y decía, esto está mal, está que arreglarlo, todo el mundo lo volvía a ver raro, feo, ¿verdad? Muy feo. Y entonces, muy feo, sí, yo lo sé, aquí lo vieron muy feo en esta mesa. Se va don Edgar Robles de Supen, nombran a otro superintendente que no es tan crítico en estos términos, y pareciera como que el problema desapareció, pero es porque nadie habla de eso, don Edgar. Sí. Yo a usted lo sentía muchas veces como una voz en el desierto. Sí, bueno, el sistema, digamos que desde el punto de vista de sostenibilidad no puede estar mejor ahora que hace unos años, porque mantiene la tendencia y nuevamente lo único que ha logrado es incrementar tasas de cotización para trabajadores y la del Estado, y que son dineros que por un lado no le han entrado porque el Estado no ha reconocido la deuda, o sea, la decisión fue unilateral por parte de la Caja, y por otro lado, la cantidad de trabajadores asalariados se ha venido reduciendo en el país, porcentualmente hablando, por el desincentivo de altas cotizaciones o cotizaciones que cada vez se elevan. Hombre, podríamos tener más hijos y arreglamos el régimen de invalidez, vejez y muerte de aquí a 10 años. Sí, bueno, la pregunta natural es ¿quién va a pagar la pensión de sus hijos? Por supuesto. Digo yo, es que... Pues estoy haciendo la alegoría a una candidata presidencial. No, claro. ¿Y quién paga por el mantenimiento de sus hijos? Mientras se llegan a edad productiva. Sí, claro, la propuesta es realmente absurda, pero lo que quiero decir es que si usted toma, por ejemplo, el año 2000 que se aprueba la Ley de Protección al Trabajador, y compara el porcentaje de asalariados de ese momento a hoy, ese porcentaje se ha reducido un 20%, porque los no asalariados pagan menos cotización que los asalariados.
Y entonces se crea un incentivo para que esas personas entren entonces como independientes y sean contratados por lo que se llaman servicios profesionales o como trabajadores independientes. O sea, ha habido lo que se llama un arbitraje causado por la ley. Pero antes de seguir con este tema, yo sí quiero aprovechar la situación para explicar algo que para muchas personas, digamos, no lo tienen tan claro, y es el hecho de las pensiones de lujo. A todos nos indignan pensiones inmensas, personas que ganan 16 millones o 10 millones como en la corte, o las que son del magisterio viejo que fácilmente ganan 7, 8, 9 y 10 millones. Y bueno, en el menú político se ha venido hablando de que esas pensiones alguien las va a eliminar, pero la realidad es que legalmente no se pueden eliminar. O sea, hay protección sobre derechos adquiridos, se pueden tasar con impuestos, pero resulta que las tasas que ya se aplican a esas pensiones están llegando al 50% o más. O sea, de hecho, en el Magisterio Nacional, para las pensiones más elevadas, la tasa de cotización es hasta un 75% de impuestos sobre la renta adicional, más el 15% de renta, más el 5,5% que se cobra para la Caja del Seguro Social. Lo que se le cobra a los pensionados de lujo del Magisterio, por encima de un monto cercano a los 5 millones, es 95.5% de impuestos. Entonces, no es tan cierto que las personas tengan esos montos que a todos nos indignan. O sea, ya se han puesto mucho bajo control desde hace muchos años que se han aprobado leyes. Pero además, quitándolo no vamos a arreglar el problema. Bueno, pero moralmente sí debería ponerse bajo control, pero ya se ha puesto, ese es el primer punto. Entonces yo lo que quiero recalcar es, en realidad las únicas que quedan sin tasar a esos montos son las del Poder Judicial, que al día de hoy no han sido con cargo del Estado. Lo van a hacer, pero no son con cargo del Estado, a pesar de que toda la contribución al régimen es por parte del Estado como patrono. Pero bueno, lo que quiero decir es que cómo definimos una pensión de lujo, y la forma en que yo la definiría es qué pensión obtiene la persona en relación con la cotización que realizó. Y ahí lo que nos encontramos es que la inmensa mayoría de pensiones de este país son pensiones de lujo, porque en la Caja del Seguro Social una persona en promedio recibe un subsidio a la hora de pensionarse como de $150,000 por pensionado, según cálculos del BID. Y es porque lo que cotizó no alcanzaría para pagar una pensión de la Caja. Está recibiendo cerca del doble de lo que hubiera recibido si se hubiera pegado a la cotización. Y entonces esa definición de pensiones de lujo nos deja un problema, porque lo que nos está marcando es el origen del problema. El problema de la sostenibilidad de las pensiones viene por el hecho de que hoy no cotizamos suficiente para el monto que estamos recibiendo. Acompáñenme en ir un momento a la pausa comercial, recordándole a nuestros oyentes y televidentes y la gente que nos sigue en Facebook Live, que por cierto, me alegra mucho porque este es un tema complejo, es un tema técnico, es un tema que pareciera lejano, aunque está muy cerca de usted. Cuando arrancábamos, yo dije, arrancamos con 30, ya hemos duplicado la cantidad de gente que nos está viendo en Facebook Live y tenemos unas 1000 reproducciones. Y recordándoles también que el próximo lunes es el debate presidencial de Radio Monumental. A partir de las 10:30 de la mañana iniciamos con la transmisión, a las 11 arranca el debate, que será el primero que reúna a los 6 candidatos presidenciales que lideran hoy las encuestas. Y la idea, por supuesto, aquí en Monumental es que ustedes escuchen ideas, propuestas y que voten informados el próximo 4 de febrero. Ese debate se transmitirá en vivo a través de la radio, a través de Facebook Live, a través de Canal 2, y el propio lunes a las 8 de la noche será retransmitido a través de Canal 4. Y si a usted que nos escucha, que tiene 5 años trabajando, 2 años trabajando o 10 años trabajando, le parece muy lejano, créame que una vez que usted va llegando a la edad de pensión, le parecerá que no aprovechó el tiempo requerido. Siempre había un representante de Benevital los miércoles a la sección de Vivir Bien, y a mí me duele tremendamente cuando llama a alguien a decir, me faltan 3 meses para cumplir la edad de retiro y me faltan 20 cuotas. Pero resulta que yo en 1970 trabajé en una empresa que me di cuenta que no me reportó. ¿La empresa existe? No, ya no existe. Y los representantes tampoco existen. ¿Qué puedo hacer de ahí? Trabajar 20, sí, el tiempo que volví a trabajar. Eso es muy doloroso realmente. O la gente que
hoy, faltándole un año para pensionarse, es la primera vez que se interesan de cuántas cuotas llevan, de cuánto es el aporte, pero el panorama, Marco Vargas, gerente comercial de Benevital, es muy complicado. Don Luis decía hay que entrar este año al tema fiscal, indudablemente, ojalá que le entremos al tema fiscal. Esto volverá al tema de pensiones, un tema secundario, lamentablemente. Don Edgar hablaba de que estas problemas han sido ya cantados desde hace muchísimo tiempo. Don Randall hablaba de las posibilidades que han hecho otros países respecto a estos temas, que pareciera ser una decisión muy lejana en medio de la política nacional, ¿no, Marco? Sí, correcto, y comparto con vos el mismo dolor. Nosotros cuando venimos los representantes de Benevital y escuchamos a las personas que nos llaman, preguntarnos cómo guiarlos a encontrar una solución, pero resulta que ya el tiempo pasó y ya no tiene ese espacio para encontrarlo. Verdaderamente nos aflige no tener y nos sentimos impotentes en determinado momento de no poder dar una guía de manera inmediata. Es por eso que hemos entendido nosotros como empresa responsable que tenemos que si Benevital quiere verdaderamente trascender en el tema de la asesoría de la guía, tiene que ir más allá de simplemente recomendar un ahorro para una pensión y ya. Y hoy creo que se han dado una serie de elementos que por lo menos empiezan a crear conciencia de que el tema no solamente gira en torno a lo que vaya a pasar con la caja. De que hay elementos de trabajo, que hay elementos de la formalidad, de la informalidad de los sectores, que hay elementos de cómo está estructurado el monto de pensión que yo recibo versus lo que yo cotizo, que hay elementos de riesgo, como lo menciona Randall. Que hay temas de crecimiento, de dinamismo del mercado. Esta semana el Banco Central anunció que se estaba revisando a la baja la proyección de crecimiento económico 2018. No ha salido a ningún lado. Este es uno de los datos ahora que decían que el primer tema de urgencia del gobierno tiene que ser el tema del déficit fiscal. Ayer que leíamos las cifras y veíamos que por primera vez el impuesto de ventas recaudaba menos que el impuesto de renta, o al revés, que el impuesto de renta era la primera vez que superaba la recaudación del impuesto de venta. Eso te empieza a dar un indicador de cómo se está comportando el tema económico y cómo eso también empieza a pegar, que la gente compra menos va a pegar o está pegando en esta viabilidad de los regímenes de pensión. O sea, eso sería muy bueno si fuera porque renta está subiendo, pero en realidad es porque ventas está bajando. Exactamente. Porque la gente compra menos. Exactamente. Entonces, de alguna manera uno ya uno es un elemento que lo toma también para análisis de este tema en particular, que es el asunto de pensiones. Uno se sentiría bien como trabajador o miembro de una industria que procuramos asesorar, si por lo menos empezamos a desenredar o desentrabar una agenda y que esa agenda empiece a caminar. Bien lo decía don Luis hace un momento, cuando se refería a los resultados de la mesa de diálogo. No fue en vano, algo se avanzó o algo se hizo. No son las soluciones completas, pero si en cada área por lo menos empezamos a poner piedras, o por lo menos empezamos a llenar el camino, uno espera que esto sea como la sinergia, ¿verdad? Porque siempre que hay casos de éxito, aunque sea uno pequeño, eso empieza a provocar sinergia y eso empieza a alimentar la necesidad de que vamos por más. Entonces yo creo que aquí la motivación de las autoridades va a empezar cuando sus pequeños esfuerzos empiecen a empezar a rendir resultados un poco visibles. Si hay 100 medidas, tomemos esas 20 o esas 10 que van a impactar en el 30, 40, en el 60, en el 70%, el famoso Pareto. Tomemos ese poco de medidas que van a impactar grandemente en los resultados y entrémosla. Pero repito, y vuelvo al inicio, dentro de una integridad. Los mismos mensajes. Yo creo que ahí es importante, dentro de todo esto, si se quiere hacer cambios, tiene que haber un cambio de cultura en el costarricense, ¿va? Y tiene que empezar por el cambio de nosotros mismos, o sea, no esperar a que, bueno, obviamente tiene que haber un liderazgo de la parte política, pero nosotros mismos tenemos que cambiar. Y yo creo que hasta ahora el pensamiento de la gente es
no me preocupo de mi pensión porque ahí va a estar la caja en el futuro y voy a tener algo que la caja me va a dar. O ni siquiera cotizo y después por lo menos algo me dan porque hay esa pensión no contributiva. Pero yo creo que hay que ir entendiendo poco a poco que eso no da. Eso no da y que nosotros cada uno tenemos que ir pensando y tener que ir aportando. Yo creo que el programa que ustedes tienen de Vivir Bien va contribuyendo mucho porque va como educando a la gente y le va diciendo, vea, empieza a ver, aquí hay alternativas, pero de alguna manera yo creo que hay que profundizar mucho más en eso para que la gente entienda que tiene que ir haciendo su guaquita, ¿va? Don Luis, inclusive en temas que parecerían superfluos, pero que yo creo que son de suma importancia. Uno es las palabras que usa la gente para referirse. No dice mi pensión, es la pensión de la caja. O sea, y usted se desapega inmediatamente de su contribución. El régimen, que tiene un nombre tremendamente malo, o sea, admitámoslo, se llama invalidez, vejez y muerte. Habrá algo más decepcionante que las tres cosas como se llama el régimen. Además le decimos pensión cuando entiendo que la palabra adecuada debería ser jubilación, porque es el júbilo de retirarse de algo que usted se ha dedicado toda su vida y que puede disfrutar de tiempo libre. Pensión es como la obligación de brindar una ayuda económica. Bueno, el segundo pilar no se llama muy bonito tampoco. Ajá. Régimen obligatorio. Imagínese. Sí, bueno, es que el nombre pesa. Sí. Hola, vengo a registrarme en invalidez, vejez y muerte. O sea, realmente pareciera un tema superfluo, pero es parte de la cultura de cómo nosotros vemos el sistema de pensiones. Don Randall quería hablar de riesgos y de su teoría sobre riesgos. Sí, claro, muchísimas gracias. Bueno, agradezco a quienes nos escuchan y quisiera recordar antes el tema del riesgo precio. El riesgo de precio se da en los mercados internacionales o en cualquier mercado cuando, por ejemplo, las tasas de interés suben y todos los bonos existentes que tienen tasas de interés viejas bajan de precio, es decir, se vuelven menos atractivos que los bonos que van a salir con tasas nuevas. A raíz de eso, entro a valorar lo que yo considero que son los 3 riesgos más importantes que tienen nuestros sistemas de pensiones en este momento. En primer lugar, el riesgo regulatorio, el riesgo de legislación existente. Parece mentira, pero ya la legislación actual en materia de pensiones se volvió obsoleta. Hace un rato escuchaba a don Edgar decir que sí, que es ya de tiempo pasado, ¿verdad? Entonces, en este caso, el primer tema que traigo a colación, y es por ahora, hay que ponerle atención a la valoración a mercado. Nuestros sistemas de pensiones están cargados de deuda de gobierno y de Banco Central y algunos cuantos certificados por ahí. Entonces, cuando se da el riesgo de mercado, es decir, cuando se anticipan movimientos al alza de las tasas de interés, todas las operadoras de pensiones se ven obligadas a mantener muchos recursos en liquidez. Entonces tienen que sacar recursos y mandarlos a la cuenta corriente, lo cual se vuelve adicionalmente un gran conflicto de interés si pertenecen a una entidad bancaria. Entonces tienen que dejar plata en cuenta corriente porque competitivamente van a ser evaluados por rendimientos en una valoración a mercado que tiene un gran monopolio, que es el gobierno y el Banco Central. Don Randall, nada más, ya sigo con usted, pero déjeme digerir un poco lo que me acaba de decir. Usted lo que me acaba de decir es que las operadoras privadas, ¿verdad? Tienen, las operadoras privadas, no, perdón, las operadoras complementarias tienen nuestra plata guardada, la plata de mi pensión complementaria y la de todos nosotros. Esa plata no se queda quedita en una caja que está en Benevital, sino que Benevital tiene que decir, mira, vamos a ir a invertirlo en tal cosa para que me genere un rendimiento, un interés, y ese interés normalmente está ligado al riesgo, es decir, que si hay un riesgo muy alto, usted tiene una mayor ganancia. Si usted apuesta por Cartago en el partido del domingo, seguramente tendrá una devolución más alta porque hay más riesgo de que pierda el partido. Sí. Si usted apuesta por la liga en el clásico del domingo, seguramente ganará menos porque va seguro. Exactamente a que va a ganar. Ese es el juego del interés. Usted lo que nos está diciendo es que las operadoras solo pueden poner su dinero en 2 fuentes, gobierno y Banco Central. Casi que solo pueden poner su dinero porque en están muy amarradas. Casi que no hay otras opciones. Si quisieran diversificar su inversión y con eso diluir el riesgo de estar perdiendo, y apostar por los 2 equipos de la primera división para no perder nunca, no puede hacerlo. Hoy en día sí pueden hacer, sí pueden tener
otros elementos de diversificación, pero están limitados a las condiciones normales y las condiciones de hoy en día del mercado internacional. Todos esos bonos que tienen las operadoras de pensiones, que son de gobierno y de Banco Central, es decir, que ya estamos concentrados ahí, cuando las tasas de interés van a subir, esos bonos caen de precio. Entonces tienen que mantener muchísima liquidez anticipándose a esas bajas de precio, porque son evaluadas y hay un mercado competitivo. Entonces, uno de los parámetros por los cuales son examinadas es por su rendimiento, pero ese rendimiento está conceptualizado por los movimientos de precio de los bonos. No está en función de que todos los cotizantes que están en ese régimen de pensiones están a largo plazo. Entonces, deberían de registrarse por ahora, y dada la concentración, y aclaro que es por ahora, dada la concentración que hay en análisis de costo histórico. Eso en primer lugar. Yo no estoy de acuerdo en eso. Dejarlo y qué dicha, para poner mucha emoción al programa. Una vez que ya se expanda la diversificación de los fondos de pensiones, ahí sí hay que valorar a mercado por muchos elementos. Pero ahora tenemos una concentración en bonos de gobierno y Banco Central, que cada vez que se mueve la tasa de interés, se cae toda la cartera del fondo de pensiones. Entonces, se obligan a mantener liquidez, que en este caso baja considerablemente la rentabilidad del fondo. Y otro elemento importante que añade el riesgo en este caso es el fondo de capitalización laboral. Fue concebido como un seguro de desempleo para cuando usted sale de su trabajo, mientras encuentra trabajo, tiene derecho a liquidar eso. Pero cada 5 años usted puede liquidar eso, aunque no esté desempleado, aunque no esté saliendo de su trabajo. Entonces, estamos mezclando una pensión con un fondo líquido. Y entonces el porcentaje de gente que retira su capital del fondo de capitalización laboral viene siendo como el 90%. Entonces eso es un riesgo adicional que obliga a mantener a las operadoras de pensiones todo en liquidez. El segundo gran riesgo de los 3 que quiero mencionar es un riesgo que yo he denominado el riesgo del gran patrono. Y les voy a hacer la pregunta, señores. Ustedes son personas muy inteligentes, y también quienes nos escuchan son oyentes muy inteligentes y están interesados en su tema de pensiones. Usted trabaja en una empresa, usted escucha constantemente que su empresa está a punto de quebrar, que no tiene plata para pagarle los salarios y que constantemente el patrono se queja de que no hay plata, y este mes, casi que no hay plata. Entonces, usted llega y dice: tengo mis ahorros, los ahorros de mi vida, los que yo he apartado para vivir, se los presto al patrono para que salga adelante. ¿Ustedes harían eso? Eso es lo que estamos haciendo hoy en día. Le estamos entregando nuestros fondos de pensiones a los bonos de gobierno y bonos del Banco Central, y en este caso estamos concentrando el riesgo del gran patrono. ¿Por qué? Porque el gran patrono es aquel que tiene que manejar la economía de nuestro país. Entonces, si no logra manejar sus finanzas personales, ¿cómo va a manejar la plata que nosotros le estamos encomendando en nuestras pensiones? Y para eso incrementamos mucho lo que se llama el riesgo sistémico, es decir, el riesgo de concentración. Estamos dándole la plata a alguien que también es el encargado de darnos la seguridad social y es el encargado de darnos la manutención cuando nosotros lleguemos a viejitos. Entonces, evidentemente, el sistema requiere de más diversificación. Por otra parte, yo decía que en la anotación, la cotización individual en materia de pensiones tiene que ir acoplada a un desarrollo del mercado de seguros. Una cuenta individual le provee a usted de un seguro para que usted, si se queda desempleado, tiene un problema de salud o pierde la vida, pues su familia igualmente quede protegida. Hoy en día hay una separación notable y considerable entre nuestro mercado de seguros y nuestro mercado de pensiones. Hoy se daba la noticia que el Banco Central está revisando a la baja, como decías hace un rato, de 3.9 a 3.2 el crecimiento del PIB en el 2017. Eso lo que hace es que precisamente estemos en función de que alguien que está manejando la plata de los bonos de nuestras pensiones que fueron depositados ahí, está enfrentando menores tasas de crecimiento y consecuentemente esté enfrentando serios problemas aunados al tamaño de la deuda con respecto al PIB, que ya es de un 49%, y aunado al hecho de que su déficit fiscal es el más alto en los últimos 38 años, por encima del 6% del PIB. Entonces, a raíz de esas situaciones, el riesgo del gran patrono se incrementa. Y el tercer gran riesgo, que en este caso, en los planes de gobierno de los candidatos, solamente hice la tarea para venir a este distinguido programa, también como estoy interesado en materia electoral de elegir a nuestro próximo presidente, de leer los programas de gobierno, y solamente 3
mencionaron la necesidad de diversificación de las pensiones en materia de infraestructura de obra pública, por ejemplo. Se van a solucionar muchas cosas cuando en este país los fondos de pensiones dediquen un 20% o un 30% de su portafolio, como es normal en mercados internacionales, para moderados, para riesgos de manejo moderado, de desarrollo de la infraestructura de obra pública. ¿Quién va a hacer la carretera San Ramón? ¿Quién va a hacer la expansión de las universidades? ¿Quién va a desarrollar tantas necesidades que tenemos de obra pública? Deberían de ser las pensiones. Entonces, cuando yo veo lo que hacen las operadoras de pensiones, porque yo, no se nos olvide que yo también estoy hablando como un cotizante de las pensiones. Yo tengo mi operadora de pensiones, yo recibo el estado de cuenta mes a mes. Cuando yo veo lo que hacen, yo digo, son genios, son malabares enormes los que tienen que hacer con la legislación actual para poder darnos ese rendimiento, pero falta más. En el año 95 fui a una pasantía a la Bolsa de Valores de Chile, y el taxista, cuando yo le pregunté, ¿y cómo está la economía chilena? Los taxistas siempre tienen información de primera mano en todo. Entonces le pregunté, ¿cómo está la economía chilena? Comenzó a hablarme de todas las compañías que cotizaban en bolsa, que estaban en su fondo de pensiones. ¿Cuándo vamos a llegar a eso? ¿Cuándo vamos a ser nosotros los que desarrollemos como futuros pensionados la infraestructura de obra pública y desarrollemos o colaboremos en el desarrollo de la empresa privada? Les dejo un mensaje importante, porque no me gustaría que todo esto, que sé que es tarea compleja, se quede en el aire. El mensaje es: nosotros tenemos la decisión en este momento, no solo de elegir al próximo candidato, el próximo presidente de la República, sino de cambiar la C que tenemos enfrente de consumo por una A de ahorro. Los costarricenses no fuimos o no hemos sido educados para ahorrar, y el ahorro es fundamental en el seno familiar para complementar por ahora todos estos problemas que tiene nuestro sistema de pensiones. Sigámosle poniendo sabor a esto. Me siento como Laura en América. Don Edgar, que está en contra de la idea. No. Solo de la primera parte. De la primera parte. Vamos a ver. El problema de la valoración de los títulos valores en los cuales invierten las operadoras a mercado, para que entendamos mejor el concepto. Las operadoras compran instrumentos financieros, o sea, un bono, digamos, ese bono cambia de precios todos los días de acuerdo a las condiciones de mercado, y lo que nos están planteando es que como esos bonos ahora van a perder, que no los valoremos. Eso es equivalente a vender el sofá en el que la esposa de uno era el infiel, ¿de acuerdo? O sea, eso no soluciona el problema. El problema está en otro lado. Y se los explico de una forma muy sencilla. Cuando todo va subiendo, todo el mundo es genio. Cuando las cosas bajan, hay que empezar a repartir culpas. Estamos en una situación en donde a partir de ahora las tasas de interés van a subir por el problema fiscal. Por eso les decía yo a ustedes que no, el tema de pensiones no está aislado de nada, todo está amarrado. En el momento en que las tasas de interés suban, los títulos valores van a perder valor y las rentabilidades de los fondos de pensiones van a empezar a ser negativas. Eso es lo que va a pasar en los próximos 6 meses. Van a haber rentabilidades a la baja y muy probablemente pérdidas en los saldos de los ahorrantes, de los miembros, o sea, los afiliados al sistema complementario de pensiones. ¿Por qué se da esa situación? Bueno, porque están muy concentrados en el sector público, pero igualmente las operadoras de pensiones tienen la posibilidad de sacar hasta el 50% de los recursos a instrumentos internacionales. Que no lo han querido hacer, es una decisión propia que se tomó. Y hay otras posibilidades de diversificar en menor cuantía, porque no hay mucha disponibilidad a nivel local, pero hay fondos inmobiliarios, hay emisiones en títulos ligados a infraestructura, como ha sido algunas colocaciones del ICE y así por el estilo, que siguen siendo Estado, pero que tienen un comportamiento diferente al tema de los bonos de gobierno. Precisamente ahora estaba observando las cotizaciones de bolsa de hoy y ya se nota una corrección en tasas de interés en los títulos de gobierno importante. Eso genera pérdidas de valoración. Pero no ese es el problema. El problema no se lo soluciona dejando de valorar, porque si uno deja de valorar no puede hacer administración de riesgos. O sea, el precio es un indicativo, el movimiento del precio es un indicativo del riesgo que estoy asumiendo en la cartera, entre muchas otras cosas más. Y si no valoro, pues simplemente estoy pasando a una parte muy pasiva, porque tampoco voy a querer vender un título con pérdida si lo valoro a precio histórico o a valor histórico. Y entonces lo que hay que hacer es cambiar la regulación, que es donde está el problema. La regulación obliga a las operadoras a dar una rentabilidad anual. Pero ¿por qué tenemos que dar una rentabilidad anual o mensual o lo que sea si es un producto que tiene 35 años? O
O sea, lo que tenemos que hacer es dar valoraciones, o sea, rentabilidades de largo plazo, 5 años en adelante, para que la observación puntual de un mes no vaya a influir en eso que él dice. Claro, imagínese cuando llegue dentro de 6 meses, cuando a usted le salga en el estado de cuenta un rendimiento negativo, Sí. lo primero que va a hacer es, bueno, usted no lo va a hacer, pero digamos, cualquier oyente o yo que estoy hoy aquí, lo que puedo hacer es recibir mi estado de cuenta, ver que dio negativo, salir de aquí, ir a otro operador y decir, ¿me puede pasar esto? ¿El rendimiento de ustedes ha sido positivo el último mes? A lo que seguramente me dirán que sí, y entonces yo paso. Es un tema sistémico, posiblemente todas están parecidas. De hecho, No, por yo creo que supuesto. sí. Pero cuando usted va a preguntarle a la ventanilla, no Pero- le van a decir, pero- no, nosotros también estamos... Pero déjeme hacerle un símil. ¿Cuál es el activo más importante de las familias, desde el punto de vista financiero, por supuesto? La casa. La casa, sin duda. La casa cambia de valor de mercado todo el tiempo. Sí, sube. Sube y baja, o sea, en el 2008 bajó. La gente salió corriendo a vender la casa porque estaba cayendo de precio. No, ni siquiera le interesó cuánto valía la casa. Igual no nos tiene que parecer mucho cuál es la rentabilidad del último mes. Lo que tenemos que ver es la rentabilidad de 5 años o más. Porque es ahí en donde nos tenemos que preocupar si la proyección que se construyó a la hora de hacer el sistema se está cumpliendo o no. Y el sistema se construyó para dar una tasa de retorno por lo menos de 4 puntos por encima de la inflación. Don Ander, ya le doy la palabra. Don Luis, ¿a usted qué le pareció? Sí. No, yo iba a agregar el tema a ver, el tema de la movilidad entre operadoras de pensiones es importante porque yo creo que el que la gente pueda escoger y no quedar amarrado a una sola operadora de por vida, si esta operadora se empieza a portar mal por alguna razón, por lo menos tener la opción. Pero me parece que el sistema y la regulación hace muy fácil moverse de una a otra, y esto es lo que les obliga a hacer las pensiones a tener lo que sea una provisión de liquidez muy grande, y eso baja los rendimientos. Los fondos de pensión, como dice Edgar, es a muy largo plazo, ¿verdad? Y yo no debería estar tan preocupado del rendimiento del último mes y que eso me va a obligar a mí a pensar que me tengo que cambiar de operadora, y si me va a cambiar de operadora, entonces la operadora tiene que tener más liquidez, ¿verdad? Porque se le pueden ir muchos clientes y entonces eso baja la rentabilidad de todos, ¿verdad? Entonces ahí yo creo que sí hay cambios regulatorios, ¿verdad? No tal vez necesariamente en la valoración, pero sí en tal vez hacer menos flexible la movilidad y pensar más en el largo plazo. Porque ven qué interesante, estábamos hablando de esto y una persona que nos sigue en Facebook Live, Jeff, dice, díganme por favor si corro ya a liquidar mis fotos de inversión y los paso a certificados de depósito a plazo. Entonces, digamos, el mercado es muy sensible a todo esto. Hablando, me pidió la palabra. Bueno, para el señor que nos escribe en Facebook, obviamente no. Sus planes de ahorro tienen que estar adecuados siempre a su perfil de riesgo y a sus necesidades, o su horizonte de inversión y sus necesidades corrientes, ¿verdad? Eso es un hecho. Y uno no puede estar tomando decisiones por lo que pase día a día, porque si no, entonces se van a perder en el camino. Tiene que tomar decisiones de largo plazo. Pero en este caso, quería replicar, y ahora que están de moda los debates, quería replicar a don Edgar Robles. No. Sí, tengo un minuto. Me suena la campanita. Entonces, ahí están listas. Don Edgar, creo que podemos llegar a consenso, y definitivamente es un hecho que podemos alcanzar el consenso, porque yo mencioné que el riesgo en sí lo titulé riesgo de legislación o riesgo regulatorio, no en la valoración a mercado. La valoración en mercado es indispensable para la seguridad, riesgos e información de todo mercado. Pero en el tema es que como están concebidas las legislaciones hoy en día para las operadoras de pensiones, se ven obligadas a mantener muchísima liquidez, dada la concentración que hay. Por eso yo decía, por ahora, deben valorar el tema de la valoración. O se exige ya la diversificación, no se propone, se exige, ¿verdad? Y se establecen parámetros de diversificación adecuados, porque por ahora eso está obligando a mantener liquidez. Y si le añado el tema del fondo de capitalización laboral, yo no me estoy ganando nada en el fondo de capitalización laboral. Entonces, por supuesto que es un disparador de retiro también. Cada 5 años, ¿puede retirarlo? Perfecto, lo retiro. Entonces, eso no es la idea. La idea es que el fondo de capitalización laboral sea seguro si usted se queda sin desempleo, y adicionalmente se ponga otro seguro, pero del mercado de seguros, para que usted no tenga que retirar el fondo de capitalización laboral y sea complementario a su fondo de pensiones. Dice Jeff, gracias, es que me asusté. ¿Quiere la contrarréplica, don Edgar? Sí, bueno, se lo pongo más claro todavía. La valoración a precios de mercado es un principio consagrado en todos los principios internacionales de regulación. Es más, dentro de los principios, que son solo 5 para administración de fondos o para regulación de fondos de pensiones de la OSD,
Uno de ellos es valoración a precios de mercado. E incluso la legislación nuestra lo contempla en la Ley de Protección al Trabajador. Y se hace así porque si no sería peligroso, por ejemplo, que desde el punto de vista de riesgos, que en fondos en donde hay traslado de recursos, y el caso más claro es el FCL, en donde se tienen que liquidar recursos cada cierto tiempo, o traslado de individuos de una operadora a otra, a la hora de usted liquidar fondos, tiene que vender títulos para pasar el dinero de una operadora a otra. Usted tendría el incentivo para dejarse los títulos más malos si no valora precios de mercado. Y la razón obedece a que usted no va a querer vender un título en el cual va a reportar una pérdida porque no lo ha valorado históricamente, y eso hace que los fondos sean más riesgosos. Solo para darle un ejemplo de la importancia de este principio. Es un pilar básico de la administración de fondos privados de pensiones. Uno podría decir que en fondos públicos como la Caja no es necesaria la valoración desde esta perspectiva porque no hay retiros, pero aún en esos sistemas es necesario, porque si yo quiero hacer una valoración de riesgos, de todos los riesgos que implican las inversiones, tengo que valorar al mercado para compararme contra una curva, digamos, de riesgo soberano. Don Luis Mensalles, ya estoy practicando para el debate del lunes. Sí. No, y vea qué complicado. Tal vez cambiando un poco el tema, pero lo que estamos hablando es que hay una concentración de cartera en los fondos de pensión complementaria y también en el régimen del IBM en la Caja, en el gran patrono que es el Estado. Ahí está la mayoría de los fondos. ¿Es sano o debería ser sano que se diversifiquen? Entonces ahora decimos, bueno, deberían diversificarse y cambiar tal vez algunas de las regulaciones para que diversifiquen, pero estamos hablando que el principal problema del nuevo presidente a partir del 8 de mayo, bueno, y del actual, que todavía tiene unos meses para terminar, es el problema fiscal y requiere más fondos. Entonces empiezan a diversificar los fondos de pensión en estos momentos, se van fuera de Estado, el Estado va a tener menos fondos disponibles y se le va a complicar la cosa. Yo no digo que no se deba hacer, yo creo que sí se debe hacer la diversificación, pero entendamos que políticamente va a haber una presión enorme para que eso no suceda en estos momentos, ¿va? Entonces, reformas que son necesarias pensando en el muy largo plazo, al final se terminan ahogando en decisiones coyunturales de corto plazo que es complicado, ¿va? Don Marco Vargas me pidió la palabra. Don Marco. Sí. Bueno, yo aquí más bien es digamos, poner un tema, y ojalá Edgar o Don Luis o Randall también puedan hablar sobre eso. Aquí voy a hablar desde el afiliado, ¿verdad? Como representante del afiliado. Yo creo que hay un mercado en el tema de pensiones complementarias que todavía no está siendo bien percibido porque apenas está empezando a dar sus primeros gateos, que es cuando ya la persona se pensiona y empieza a recibir beneficios en un régimen de capitalización individual. Lo que mencionaba Randall, lo que mencionaba Edgar, se entiende en el periodo en el que yo estoy acumulando. Y ciertamente Edgar decía algo muy interesante en términos de una rentabilidad a largo plazo, de pensar en una rentabilidad mayor a 5 años. Ahora, cuando una persona se pensiona y ya empieza a recibir, y no pensemos ahora, pensemos a futuro, que ya empiezan a ver que porcentualmente la pensión del régimen básico va a ser parecida o no tan abismalmente superior a la pensión que vaya a recibir del régimen de capitalización individual. Cuando una persona está en una etapa de pensión donde ya no trabaja, donde sus capacidades físicas ya se limitaron, donde sus posibilidades de reincorporarse a la fuerza laboral ya se reducen a cero, ese seguro o esa garantía que la persona requiere es, bueno, lo que yo voy a recibir de pensión hasta cierto momento tiene que ser algo cierto. El insumo que esa persona necesita, además de una pensión digna, no me vengan a decir que dentro de 20 años lo que voy a recibir es menos por un tema de rentabilidad, por un tema de esto o lo otro, porque ya no tiene la capacidad de decir, bueno, ¿qué hago para solventar esto? ¿Cómo hago para generar este ingreso? Uh-huh. Entonces esa es una etapa también que viene, que entra en el debate, ¿verdad? Porque hoy no nos estamos enfrentando a eso. Es más, de hecho, las personas que están pensionadas, hoy sus fondos están siendo administrados en el mismo régimen de acumulación, porque todavía empieza a ser marginal. Bueno, ahí es donde también hay que empezar luego a
a trabajar en esa línea, porque obviamente sí hay que diferenciar, y tal vez algunos de los conceptos que hablamos hoy los podemos consensuar en esa etapa de acumulación, pero no necesariamente son ciertos o son igualmente aplicables para aquellos que ya lo que van a hacer es recibir. Ya no estoy acumulando, ya no estoy ahorrando, yo ahora empiezo a recibir los beneficios de lo que yo ahorré, y no estoy entrando en el tema de si hay que valorar o no a precios de mercado en mi etapa de desacumulación, sino en términos, bueno, cómo se deben de comportar esos fondos de desacumulación, ¿verdad? Propiamente. Estamos hablando sobre temas de pensiones y sobre las propuestas. ¿Qué les voy a decir? Yo voy a reconocer que están incluidos en los planes de gobierno. Yo me he leído, han pasado por este programa en las últimas 3 semanas 10 de los 13 candidatos. He leído los 13 planes de gobierno. En todos están con algún grado de profundidad o no, pero en todos está el tema de pensiones, cuando menos del régimen de invalidez, vejez y muerte. No el tema de pensiones global. Lo que pasa es que a tenor de la campaña, prácticamente nadie ha dicho una sola palabra en términos mediáticos sobre pensiones. Es que no es un tema sexy, estamos hablando de que no es un tema que va a traer electores. O sea, cualquier tipo de reforma va a implicar el aumento de la edad de retiro a futuro. O sea, no este instante, pero no hay posibilidad de mantener la edad de retiro en 65 años en Costa Rica en los próximos 20 años. O sea, eso va a tener que discutirse. La discusión tiene que centrarse si lo hacemos paulatinamente o nos esperamos a que nos reviente la cosa en la cara para hacer el ajuste de un solo tiro, ¿verdad? Y desde el punto de vista de plataforma política, el tema de aumentar la edad de pensión, de aumentar las cotizaciones o bajar el monto de la pensión no es agradable para ningún tipo de plataforma política. Ve qué tan cierto es eso que dice Edgar, que cuando estábamos en la mesa de diálogo, el sector patronal propusimos aumentar la edad de retiro a 65 años y se hizo un boom y en un canal de televisión, no me acuerdo cuál era, hicieron no una encuesta, es un sondeo, gente llamando. 99% de la gente dijo que estaba en contra de eso. Sí, claro, todo el mundo quiere pensionarse, es más, y no es ni 65, oficialmente es 65, pero con un poco más de cuotas, aquí la gente se puede pensionar con 62 años, 61. Es un poco más de 62 años ese promedio. Pero además el sistema está hecho para ofrecerle a la persona que se pensiona adelantar la pensión. Claro. Porque que la decisión racional, además, si uno tiene la opción de pensionarse antes, lo toma apenas lo tenga, porque el pensionarse no implica que tiene que dejar de trabajar, a menos de que sea en el sector público. Y entonces, la mayoría de las personas que tienen pensión de la caja la adquieren y siguen trabajando, además, porque no es un retiro. Claro. No, pero lo decía el sistema porque tengo 2 familiares que hicieron una consulta a la caja recientemente y lo que le envían es, si usted se pensiona a los 62 años y un mes, no le dicen, usted se puede pensionar a los 65 y si gusta, adelante. No, ya le dan de una vez 62 años y un mes el tema de las pensiones. Orlando, ¿quería agregar algo? No, yo lo que quisiera es, bueno, acabamos de hacer la carta al niño ahora en diciembre, yo quiero que le hagamos una carta al próximo presidente de la República que va a ser escogido próximamente. Esa carta va a contener los mejores elementos macroeconómicos que son indispensables para un verdadero desarrollo del mercado de pensiones por don Luis Mesalles, me parece a mí. Esa carta también tiene que tener todos los nuevos pilares de legislación que tienen que haber en torno a la invalidez, vejez y muerte por un experto en pensiones como es don Edgar Robles, ¿verdad? Y yo quiero aportar nada más 3 peticiones a esa carta. 1, por favor, señor candidato, concéntrese en la nueva legislación. Y pase a la historia por reformar elementos tan fundamentales como la jubilación de cada uno de nosotros. Se requiere actualizar esa legislación para que no atente contra elementos tan sagrados como es la información y la seguridad y el análisis de riesgo de una valoración a mercado, que por eso tuve la osadía de debatir contra un experto en pensiones como es don Edgar Robles, ¿verdad? Que gustosamente podemos analizar esos temas hoy en día. Lo segundo que le pido es, señor, elimine por favor las concentraciones, legisle para eso con el gran patrono y trabajemos por los otros regímenes como el de invalidez, etcétera. Y lo tercero que le pido es legislen, y ese es el tema más pesado, sobre la diversificación y la concesión de obra pública financiada con nuestras pensiones. Bueno, yo voy a agregar una petición, solo que el niño Dios no será el candidato presidencial, pero yo le pediría a la SUPEN que tenga un papel activo en esto. Yo realmente creo que durante los últimos 2 años, más allá de salir a decir todo está bien, que es lo único que ha hecho la SUPEN, debería tener una posición muchísimo más proactiva
a la hora de hablar de pensiones. Uno esperaría que la superintendencia de pensiones sea la que mantenga este tema sobre la mesa y no más bien intente bajar los ánimos cada vez que este tema sube de volumen. Espero no acabarlo de comprometer, don Marco. No, para su nada. superintendencia. No, está bien. De hecho, más bien, en mi carta lo que le voy a pedir es que al próximo presidente que le dé un enfoque integral al tema de pensiones, o sea, que no lo vea aislado pilar por pilar, sino que lo trate de ver de manera integral, que estudie bien qué es lo más conveniente a la población del país de acuerdo a su edad y que pueda encontrar soluciones en función de ello. Yo creo que ahí uno de los temas que mencionamos al principio es el tema de nivelar la cancha, ¿va? Si Edgar explicaba que las pensiones de lujo no, son casi todas, pero al final hay unas que son más de lujo y otras que no. Y eso sobre la población tiene un efecto importantísimo, porque entonces la gente siente que hay injusticia y todo esto. Y nivelar la cancha en pensiones yo creo que es uno de los temas que tiene que estar ahí. Y básicamente la manera de nivelar es que el Estado debe aportar en la misma proporción a todos los regímenes. No puede ser que aporte más para unos como patrono y a otros menos, ¿verdad? Porque se crean discrepancias, y que los beneficios básicos vayan en función a esos aportes. De ahí en adelante, si los trabajadores quieren aportar más, tienen capacidad de aportar más, un mayor porcentaje de su salario, pueden recibir pensiones mucho más altas, pero que la parte básica tiene que ser igual para todos. Todos tengamos derecho a hacer eso, que es el otro tema. Yo ahorita voy a recibir 1000 mensajes de funcionarios judiciales, pero se los voy a decir, yo entiendo cuando ellos me dicen, yo cotizo más, por supuesto, pero eso recibe más, pero mi gran queja no es que coticen más o coticen menos, es porque yo, si quiero, no puedo cotizar más. Esa es mi idea, de decir, hagamos un solo régimen de pensiones, no para que todos tengamos las mismas limitaciones, sino todas las mismas oportunidades. Porque si yo quisiera decir, no, a mí rebájenme más de mi salario, porque yo quiero una pensión más fuerte, o quiero pensionarme antes, porque si yo trabajo en Central de Radio no puedo, y porque si trabajo en el Poder Judicial sí puedo. Nadie dice que son necesariamente injustas, pero bueno, nos queda un minuto. ¿Don Edgar, quieres hacer un cierre? Sí, yo creo que el tema fiscal no debería ser impedimento para aprovechar la coyuntura del país e incluir un poco el tema de reforma de pensiones dentro de la reforma fiscal que se va a tener que plantear. Cuando hablo de reforma fiscal, estamos hablando de control de gastos y ordenamiento en el tema de impuestos, pero parte de ese ordenamiento de gastos es que uno de los principales morosos del sistema de salud y pensiones de la Caja es el Estado. Y a mí me parece que por ahí tiene que empezar también mucho la idea de poner la casa en orden. O sea, poner la casa en orden significa hacerse cargo de las cuentas que se tienen con la Caja, y a partir de ahí también empezar el proceso cobratorio contra los patronos morosos. Don Edgar, muchas gracias por venir. Don, muchas gracias por venir. Mucho gusto, gracias. Don, muchas gracias por venir, don Marco. Gracias. Gracias, por estar aquí. Gracias a ustedes. Son las 3 de la tarde con 25 minutos. Hoy a las 7, la tercera emisión de Noticias Monumental. Lunes, 11 de la mañana es el debate. 10:30 empieza la transmisión especial, que por cierto tendremos un montón de gente aquí afuera apoyando a los candidatos presidenciales. Los 6 que lideran las encuestas estarán con nosotros. Alguno de ellos seguramente el domingo siguiente se convertirá en presidente de la República, o 2 de ellos irán a segunda ronda electoral. Yo a esta altura me animo a decir que no será la noche del 4 de febrero, sino el 5 de febrero. Ahí lo veremos. 3:26, hasta luego. Feliz tarde. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices.